simplemente porque nos corrían los minutos, que en el caso de un sistema metafísico como el que estamos transitando esta tarde, la esencia efectivamente precede la existencia, porque en algún lugar, en este caso en la mente del creador, están contenidas todas las esencias de las cosas que luego son creadas. En ese sentido, la existencia es posterior a la esencia. Si salimos de un sistema metafísico y, por otra parte, caminamos hacia un pensamiento declaradamente ateo, como el sartreano, donde la muerte de Dios determina o implica la muerte del artesano máximo, se invierte la proposición, porque entonces ya no hay esencias en ninguna mente divina, sino que las cosas se van construyendo. La existencia precede a la esencia. Bien, vamos a ver ahora, siempre jugando con las características de Dios y siempre con la misma finalidad de ver la brecha ontológica que separa a Dios de las criaturas, vamos a ver otras características y entonces lo vamos a reconocer ahí: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Bien, vamos a decir que la raíz omni en latín significa todo. Por lo tanto, omnisciente es el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Indudablemente, si estamos frente a una figura de la envergadura de este principio sapiencial, no puede haber nada que quede por fuera de la mente del creador. De allí la connotación de omnisciente, omnipotente porque todo lo puede, mientras que las criaturas finitas como son, precarias, limitadas ontológicamente como son, apenas conocen algunas cosas y apenas pueden algunas cosas. Estoy queriendo con estos adjetivos tensar al máximo la brecha que separa a Dios de sus criaturas, independientemente de que después el cristianismo tenga un relato, una narrativa particular de cómo uno puede trascender, de cómo uno puede alcanzar la inmortalidad, que forma Doctora, parte. ¿Sí? no, yo iba a decir, dejamos de lado la inmanencia para pasar a la trascendencia. Sí, sí, perfecto. Sí, también. Usted lo dijo, claro. Sí, sí. Digamos que a Zeus antes lo veíamos en la montaña, no en el Olimpo. Bien, bien. Ahora no, ahora es No. trascendente Dios. Bien, perfecto, con todas las connotaciones que eso implica, pero eso es correcto. Pasamos de un plano de inmanencia, que es el mismo plano de inmanencia de los presocráticos, de los materialistas, a un plano de trascendencia. Bien, y finalmente el último adjetivo es el de omnipresente, que volvemos a ver cómo Dios puede estar en todo lugar
la omnipresencia divina, mientras que las criaturas solo pueden ocupar la silla donde están sentados o la baldosa donde están parados. ¿Mm? Hay algo vinculado entonces a la posibilidad de estar en todo lugar en relación a lo que implica la finitud que cada uno conoce y que experimenta a diario. Vamos a ver ahora otro elemento dentro de este sistema de pensamiento, que es la consideración del tiempo en San Agustín. Mientras que la criatura, vale decir aquello criado, creado, engendrado, una palabra que viene bien porque dentro de poco voy a tomar otra característica de Dios, que es su ser inengendrado, mientras las criaturas se mueven en dos planos temporales, Dios se mueve en un plano temporal. A ver, mientras las criaturas se mueven en un pretérito y en un futuro, porque lo efímero del presente no me permite captarlo, ahora voy a dar los ejemplos que corresponden. Dios es puro presente, no hay en él nada de sido ni nada de será. Bien, de nuevo, si yo pienso en mí, yo digo que he sido, que fui una mujer de 20 años, una joven de 20 años, y que seré una mujer más grande aún de 70 años, si llego a tener 70 años. Casi un acto de potencia, Aristóteles. ¿Cómo? Casi Sí, un acto de potencia. perfecto, perfecto. Vamos a explicarlo con un discurso que suena a algo aristotélico, correcto. Entonces, hay algo en mí que ha muerto, diría Agustín, que es esa joven de 20 años, y hay algo que aún no soy, que es una mujer de 70 años. Pero cuando quiero decir yo soy esta mujer de 65 años, tantos meses, tantas semanas, etcétera, 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 es tan fugaz el tiempo de la enunciación que ya he dejado de serlo. En la criatura no hay posibilidad de captación del instante. Aquí está Joaquín Pereira, vamos a admitirlo. Es tan fugaz el instante de las cosas que cambian, de las cosas mutables, de las cosas mudables, con D, como las va a llamar Agustín, las cosas que se mudan, que no hay posibilidad de captar el presente. En cambio, si yo pienso en Dios, no hay nada del orden de lo que fue, ni nada del orden de lo que será. No hay un Dios bebé, y sí hubo un Zeus bebé, por ejemplo. Bien, porque los dioses griegos son engendrados. Ahí para Fernando, para tus preguntas, ahí tenés un elemento importante. No hay un Dios bebé y no hay un Dios anciano. ¿Por qué? Porque no hay cambio, porque no hay mudabilidad. Si hay de alguien que podemos pronunciar el presente, ese presente es Dios. Dios es
eternamente, es lo que siempre es lo que verdaderamente es. Y en ese sentido hay ciertas reminiscencias de la idea platónica. Entonces, volvemos nuevamente a entender que, y acá lo tenemos, la criatura se maneja en dos ejes temporales, en el fue y en el será, en el pretérito y en el futuro, mientras que el es pleno es atribuible a Dios. En realidad, es porque no va a dejar de ser nada, es porque es ontológicamente pleno. Nosotros dejamos de ser que nos vamos cayendo a pedazos, porque somos finitos, por la propia precariedad, por la propia mutabilidad. Esto que estoy diciendo tiene que ver con el tiempo que nos atraviesa. Dios es atemporal, está fuera del tiempo. Dios es inmutable. Y ustedes tienen una ficha, materiales colgados de San Agustín, y entre ellos una ficha, y en esa ficha van a leer, por ejemplo, ser con mayúscula es nombre de inmutabilidad. El ser es inmutable, el ser es perfecto porque es inmutable. Todo lo perfecto es inmutable. Por el contrario, aquello que está sometido al cambio, aquello que muta, aquello que muda en sus características, es imperfecto. Hay también, cuanto más ames al ser, más desearás la vida eterna. Van a leer en uno de esos fragmentos de las obras de Agustín que hemos colgado. Esto quiere decir precisamente que hay una cierta recomendación moral, una cierta recomendación ética para ganar la vida eterna. Hay lo que ustedes conocen ya, y aquí hay un resabio del cristianismo, del platonismo, momentito que no lo veo yo, ahí está, una recomendación de asquesis, ahí está, de adiestramiento, de renuncia. ¿Me podés? Un momentito, por favor. No, soda. No. De renuncia, de ejercitación, de renuncia de las cosas efímeras, de renuncia de las cosas que pasan, deleznables, dice Agustín, porque cuanto más ames las cosas que no cambian, más cerca estarás de Dios. Bien, digamos entonces que hasta aquí era lo que quería comentar de San Agustín, y ahora quiero establecer un puente con Doctora, Nietzsche. ¿Sí? doctora, ¿usted no se enoja si yo le cito algo muy inteligente del amigo
Gipona, de Agustín, que habla No, sobre el presente. muy bien. Él dice que el presente coincide en un punto entre el pasado y el futuro. Él alega eso. Eso es el presente para Agustín de Hipona. La unión entre el pasado y el futuro. Pero de todos modos, Sí, no invalida lo que veníamos viendo. Ese punto de unión sí, es, de todos modos, tan efímero que no lo puede claro, captar tiene la razón. criatura humana. Es ¿Mm? verdad, Sí totalmente. lo puede, sí es predicable de Dios. De Dios es predicable el presente, pero no de la criatura a partir de lo efímero de ese Totalmente, presente. es ¿Mm? verdad, totalmente. Muy bien. No, ¿cómo me voy a ofender? Muchas gracias, querido. Vamos entonces ahora con todo este bagaje que representa un sistema metafísico de pensamiento, a pensar en Nietzsche. Vamos a hacer un salto en la historia, como los saltos que venimos haciendo, en realidad porque lo que trabajamos son problemas, más que la consecución de los autores en el tiempo. Entonces quisiera pensar este problema que venimos sosteniendo en un pensador como Nietzsche, y entonces acompañar o establecer qué significa para Nietzsche que un pensador de finales del siglo XIX, principios del XX, alguien que piensa simultáneamente o contemporáneamente a Marx, que vamos a tener el placer de escuchar a Pancho en una clase sobre Marx. Hacia allí nos vamos encaminando, hacia pensadores que rompen este modelo que hasta ahora vengo explicando. Piensa contemporáneamente a Marx y a Freud para constituir, según Paul Ricoeur, los tres maestros de la sospecha. Vale decir, hay en Nietzsche, hay en Marx y hay en Freud tres pensadores que sospechan otro orden posible de lo real. Sospechan la existencia y la posibilidad de otro relato, de lo que hoy llamaríamos otro relato, otra narrativa. Bien, ¿qué significa en Nietzsche? Lo pongo para que lo escriban bien, para que lo aprendan a escribir desde hoy. Bien. Que la historia de la filosofía ha sido la historia de la metafísica y la historia de la moral, que han coincidido la historia de la filosofía, la historia de la metafísica y la historia de la moral. En realidad, Nietzsche está diciendo que hacer filosofía fue hasta ese momento en que él lee el derrumbe del pensamiento occidental, hacer metafísica y ficcionar, construir sus sistemas morales heterónomos de los cuales el hombre dependía.
Si hacemos un esquema, podemos pensar la obsesión metafísica, la disposición natural metafísica. Le estoy robando una expresión a Kant, que es el primero que advierte en realidad los límites de hacer metafísica. Y esta verdadera obsesión podríamos ejemplificarla con un esquema de estas características, donde cada uno de estos puntos de esta historia de la metafísica representa una arjé, representa un principio explicativo de lo real. Los hombres han buscado afanosamente a lo largo de la historia, los filósofos, desesperadamente, diría yo, algo que opere como un punto firme, como un punto seguro, explicativo de lo real. En ese sentido, se da la historia de la metafísica, porque ese punto seguro siempre está más allá de mi propio punto de instalación. Es en la línea de una intervención que hubo hoy de Fernando, es trascendente, está más allá de esta vida, está más allá de este plano de ser. Nietzsche entiende entonces, y antes de que siga pasando el tiempo, quiero que sepan que tienen colgado un artículo mío a continuación de San Agustín, que se llama Dios después de la muerte de Dios, que lo tienen que leer, donde van a tener un refresco de San Agustín, un breve recorrido por San Agustín y luego la perspectiva nietzscheana. Bien, Nietzsche va a anunciar la muerte de Dios, o, en otros términos, la caída de las arjai. Lo voy a escribir: la caída de las arjai, que, como les sonará, es el plural de arjé, la caída de las arjai. La muerte de Dios implica no necesariamente la muerte del Dios cristiano, aunque también, porque en realidad ese Dios cristiano representa la máxima perfección dentro de las arjai, pero lo que Nietzsche está proponiendo es la muerte de cualquiera de estos puntos que constituyen, un fundamento último. ¿Por qué el hombre necesita a Dios? ¿Por qué el hombre necesita ese fundamento último que lo sosiegue? ¿Que lo sosiegue de qué exactamente? Del temor. ¿Del temor a qué? Al devenir. La muerte. A la muerte, exactamente. Al cambio, a lo deviniente. Entonces, para poder soportar lo deviniente, para poder soportar eso cambiante permanentemente, esa fugacidad del tiempo que me lleva irremediablemente a la muerte,
Nietzsche dice que el hombre inventa transmundos, donde el devenir no acontece. Fíjense, tienen que hilvanar la totalidad de la clase. Ser es nombre de inmutabilidad. Dios era inmutable. Dios era inengendrado. Porque todo lo engendrado necesita un principio que lo explique. Si Dios fuese engendrado, entonces necesitaría un elemento que lo explique y ese elemento estaría por encima de Dios. Por lo tanto, como esto no es posible, Dios es inengendrado e inmutable, como es inmutable la idea en Platón, por ejemplo, como es inmutable el primer motor inmóvil en Aristóteles. No importa que no hayamos entrado en estas figuras. Toda la historia de la filosofía, que para Nietzsche es la historia de la metafísica, está poblada de elementos similares en su constitución ontológica, elementos donde la inmutabilidad es sinónimo de la perfección. Entonces, ¿cómo llama Nietzsche al hombre débil, al hombre temeroso, al hombre que no puede soportar el devenir y entonces ficciona? Y esta palabra ficcionar en Nietzsche quiere decir construir. Entonces construye transmundos y son los transmundanos o los trasnochados por el más allá. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Aparte perdón, doctora, hablo de Nietzsche, ¿no tiene una beligerancia con el dogma? Sí, Con claro. con Sí, el dogma claro. religioso, Con el ¿no? dogma religioso y con todo tipo de dogma, en realidad. Claro, Con perfecto. todo tipo de dogma. ¿Mm? Muy bien. Bueno, gracias, Anita. A los alumnos les gusta mucho Nietzsche y en esta relación con Agustín queda muy bien. Entonces, este es para Nietzsche un pensamiento antivital. La filosofía se ha vuelto un pensamiento antivital, decadente. ¿Qué quiere decir decadente en Nietzsche? Precisamente contrario a la vida. Porque recuerden todas las perspectivas ascéticas, todas las políticas de la renuncia que venimos sosteniendo ya desde el mundo griego y en el cristianismo, a cuánto tenemos que renunciar para tener una vida eterna. Entonces, Nietzsche lo que está sosteniendo es que la vida ha sido quitada de su propia esencia. La vida es movimiento, la vida es pasión, la vida es deseo, la vida es afirmación del instante, precisamente todas esas cosas que los sistemas metafísicos invitaban a renunciar. Por lo tanto, se trata de un pensamiento antivital
que niega la vida. El cristianismo para Nietzsche es antivital. Esa promesa de un más allá que resignifica negativamente esta nuestra vida, porque la verdadera vida está en otro plano, es un pensamiento para hombres débiles. Bueno, vamos a tener otro encuentro más de Nietzsche. Vamos a recordar que tenemos dos lecturas. Un material de San Agustín. Pancho, ¿cuántos materiales de Agustín hay? ¿Uno o dos subidos? Por un lado, selección de Sí. textos. Sí. Por otro lado, el conocimiento de Dios. El conocimiento, Muy bien. guión medio de Dios, es el título. Sí, son esos dos. Y después está el Muy texto bien. tuyo. Muy bien. Tenemos entonces esos tres textos que han acompañado el encuentro de hoy y tienen que leer para el lunes 14 el link que acaba de subir al Facebook, al grupo de Facebook, Pancho, que es lo que ha indicado el adscripto que deben leer, tener leído, para acompañar su clase sobre Kant. ¿Lo podés ¿Cuál? compartir por acá, Pancho, también? Lo que pasa que lo tengo se en la puede. otra compu. Ah, bueno. Está subido en el aula virtual y ahora lo voy a subir Ah, al en el grupo de aula Facebook. Pero en el aula virtual Sí. está como Kant y es el prólogo, el capítulo 1 y el capítulo 2 de la fundamentación para una metafísica de las costumbres, ¿sí? De Kant. Bueno, Bueno, muy bien, queridos. Dejamos acá. Les dejo un beso muy grande. gracias. Cuídense Igualmente, muchas mucho. gracias. Cuídense Chau, mucho. chicos. Buenísima la clase, buenísima. Bueno, me alegro mucho. Me alegro Muy mucho. Gracias. Cuídense mucho y los veo el lunes. Chao, Igualmente. Vale. Chao, Chao. Vale. Nos vemos, Fer. Nos Chao, vemos. Paco. Gracias Chao, por hacerme entrar. queridos. Chao. Chao, Pancho. Gracias por todo. Chao, Nos querido. vemos.